Te mantienes en el grupo que te menosprecia, en ese vínculo que te ignora o en ese grupo que se aprovecha de tu nobleza y te quedas aguardando, esperando que te den tu lugar, que te reconozcan, que por fin admitan tu mérito, pero no sucede. Transcurren los meses, las décadas y continúas estancado esperando una evolución que jamás ocurre. Y cuando por fin determinas marcharte, crees que tienes que dar un informe, que tienes que dar pruebas, que tienes que dar argumentos, que tienes que otorgar otras oportunidades, que tienes que alertar o que tienes que condicionar a todos para tu retirada como si requirieras del aval de ellos para poderte mover. Como si requirieras su beneplácito para distanciarte. Como si requirieras su empatía para ponerte a salvo. Pero no lo requieres. No requieres aclarar nada. No requieres fundamentar tu salida ante quien jamás fundamentó su falta de cortesía hacia tu persona. Yo te voy a explicar con precisión por qué debes retirarte sin pronunciar ni una sola palabra. Porque tu alejamiento callado es tu potestad y porque los individuos que hoy te menospreciaron no son merecedores a la distinción de una aclaración. Porque permanecer aguardando a que te den importancia es traicionarte a ti mismo. Es empeñar tu amor propio por la ilusión de que se transformen. Es depositar tu tranquilidad en manos de sujetos que ya probaron que no la protegen. Y cuando por fin cortas el lazo, cuando por fin te distancias, no tienes deudas con ellos. No tienes deudas de palabras, no tienes deudas de motivos, no tienes deudas de adioses extensos, no tienes deudas de oportunidades finales. Solo debes retirarte de forma anónima, sin alertas, sin teatro, sin dramas, sin darles el chance de chantajearte para que permanezcas. Y si te has estancado en esos entornos que te lastiman esperando una mejora, si has expuesto infinitas veces porque mereces consideración, si has otorgado créditos ilimitados a quien no los vale, ponlo abajo, porque hoy comprenderás que por tu retirada no necesitas un porqué. ¿Por qué desaparecer sin rastro es la única vía válida? ¿Y por qué quien no pudo cuidarte cuando estabas presente no merece conocer por qué ahora estás ausente? Te estancas donde te menosprecian por motivos puntuales y todos esos motivos te están aniquilando. Primero, te estancas por temor. Temor a la incertidumbre, temor a la soledad, temor a no hallar un puerto mejor. Y ese temor te bloquea, te encadena a situaciones que te hieren. Porque lo habitual, aunque sea tóxico, se percibe más controlado que lo nuevo, pero lo habitual te está consumiendo por dentro. Segundo, te estancas por remordimiento. Remordimiento de soltar, remordimiento de ser egoísta, remordimiento de elegirte a ti por encima de los demás. Te han inculcado que partir, que irse, es incorrecto, que retirarse es flaqueza. Entonces te quedas ahí aunque te estés marchitando, porque el remordimiento de partir se percibe más punzante que el suplicio de quedarse. Pero ese remordimiento es ficticio. Es una trampa mental. No existe falta alguna en apartarte de lo que te intoxica. Tercero, te estancas por ilusión. Ilusión de que evolucionen, ilusión de que por fin te vean, ilusión de que algún día te celebren. Y esa ilusión es el veneno más letal porque te ancla a ciclo tras ciclo, aguardando una mejora que nunca brota. Pero créeme, no van a evolucionar porque no están obligados, porque tú continúas ahí sin importar cómo te degraden. Cuarto, te estancas por la inversión de vida. Lustros de existencia y sientes que si te retiras hoy, todo ese esfuerzo fue basura. Entonces te quedas para validar el sacrificio. Pero quedarte no valida nada, solo tiras a la basura más tiempo, porque el tiempo
que ya voló no va a retornar. Lo único que está bajo tu mando es el tiempo que está por venir. Quinto, te estancas porque asumes que es tu deber hacer que resulte. Que si solo te esfuerzas más, sacrificas más, toleras más, eventualmente prosperará. Pero no es tu deber forzar a otros a que te estimen. No es tu oficio persuadirlos de tu excelencia. Tu única obligación es contigo mismo. Es blindarte, es desvincularte de lo que te fractura. Sexto, te estancas porque ignoras el procedimiento para salir. No sabes qué frase usar, cómo argumentar, entonces te quedas porque partir parece un enigma, pero quedarse es una tortura. Y la realidad es que partir no es tan enredado como supones. No requieres el discurso ideal, solo requieres moverte. ¿No has observado a gente marchitarse por décadas en espacios que las anulan? ¿En empleos que detestan? ¿En vínculos que las atropellan? ¿En redes que las explotan? Todo por temor, por remordimiento, por ilusiones vanas, por inversión acumulada, deberes mal enfocados o porque ignoran cómo cerrar la puerta. ¿No has observado cómo se extinguen, cómo regalan sus años, cómo pierden su brillo, cómo pierden su integridad? Todo porque no pudieron ejecutar la acción más básica del planeta. Irse, largarse, simplemente desaparecer, no estar encadenado. Estás optando por quedarte y puedes optar por algo distinto. Puedes optar por retirarte hoy, ahora, sin emitir ni un sonido. Quedarte donde no te dan tu sitio tiene un arancel que liquidas cada mañana y ese arancel es más costoso de lo que tú puedas imaginar. Primero, porque pierdes tu integridad. Cada jornada que permites el maltrato, cedes un poco más de terreno. Con el paso del tiempo ya no evocas lo que se sentía poseer integridad. Ya no evocas de que eres digno de más. Y empiezas a suponer que este escenario es normal, que esta carencia de estima es lógica. Porque si realmente valieras más, ya habrías volado, ya te habrías largado. Pero sí vales más. Siempre fuiste superior. Solo que permanecer tanto tiempo te causó amnesia. Segundo, pierdes tu cronómetro vital. O sea, segundos que jamás retornarán, tiempo que podrías estar disfrutando en espacios que sí te celebran, pero lo estás desperdiciando ahí, aguardando que este desierto florezca. Y mientras aguardas, esos días se vuelven meses y los meses se vuelven años. Y un día observas el retrovisor y notas cuánta vida regalaste y esa vida no vuelve. Lo único que puedes ejecutar es decidir no regalar ni un segundo más. Tercero, pierdes horizontes. Mientras estás ahí atado, hay vacantes mejores circulando, vínculos más íntegros, grupos más reales, espacios donde sí te honrarían, pero no puedes acceder a ellos porque estás ocupado resistiendo ahí. Y esos horizontes no te esperan, se los lleva otro, alguien que estaba disponible, y tú te quedas perdiendo no solo lo que posees, sino también lo que pudiste haber alcanzado. Cuarto, pierdes tu amor propio. Cada ocasión en que aceptas migajas en lugar de banquete, te envías un recado a ti mismo. Y ese recado es: no soy digno de nada mejor, mi valor es nulo. Y ese recado, machacado día tras día, demuele tu autoestima, demuele tu noción de importancia personal y eventualmente te lo crees. Y empiezas a visualizar que realmente no mereces más y una vez que te convences de eso, estás enjaulado. Quinto, pierdes tu ADN espiritual. Esa esencia que te definía, la persona que tenía chispa, fuerza, entusiasmo, esa persona se desvanece jornada tras jornada y un día te observas en el cristal y no identificas al individuo que te mira. Es una sombra fatigada, gris, derrotada de quien solía habitar en ti. Y te cuestionas y dices: ¿cómo terminé aquí? Y la contestación es obvia. Te estancaste donde
no te apreciaron y paulatinamente ese entorno te devoró. ¿No has observado el pago o el costo en individuos que se estancaron demasiado? ¿En el empleado que regaló 30 años a una oficina que nunca lo vio? ¿O en la pareja que pasó vidas en un vínculo que nunca la honró? Y cuando por fin cortan, miran el pasado y ven las décadas evaporadas, la integridad molida, los horizontes perdidos, y todos expresan lo mismo. Ojalá hubiera escapado antes. ¿Cuánto más piensas abonar? ¿Cuántos años más vas a obsequiar? Porque, créanme, el costo continúa sumando cada segundo que te quedas. Cuando decides partir, sientes que tienes un compromiso de aclaración, que tienes que fundamentar, que tienes que lograr que capturen tu punto, pero no tienes deudas con ellos. Primero, porque ya lo expusiste centenares de veces. Les manifestaste cómo te sentías, que no te sentías respetado. Les manifestaste con exactitud que requerías una reforma, un cambio, y no reformaron nada. No porque les faltara entendimiento, sino porque les faltó voluntad, porque no estaban presionados, porque tú continuabas allí presente sin importar si había reforma, si habían cambios o no. Entonces, ya agotaron sus aclaraciones, ya agotaron sus oportunidades, ya fueron conscientes del fallo. ¿Por qué quieres explicarlo de nuevo? Ya lo saben. Siempre lo supieron. Simplemente no les importó lo suficiente. Segundo, ¿por qué las aclaraciones les otorgan armas para enredarte? Para decirte que eres un dramático, para jurar que ahora sí habrá un cambio, para persuadirte de que otorgues un tiempo más, una oportunidad más, para cargarte de culpa por partir. Y si te detienes a argumentar, van a emplear todas esas estrategias, van a ejecutar todo lo imaginable para que te quedes. No porque estimen tu esencia, sino porque no quieren soltar las riendas, no quieren soltar el control. Y si entras en ese diálogo, hay una gran posibilidad altísima de que termines cediendo, de que te vuelvan a enredar, de que te manipulen para dar una prórroga más, y esa prórroga será idéntica a todos los fracasos previos. Tercero, porque tu retirada no requiere su visto bueno, no requieres que lo asimilen, no requieres que coincidan contigo, no requieres que piensen que tienes la razón, no requieres su licencia. Es tu existencia, es tu determinación, es tu prerrogativa apartarte de lo que te daña. Y esa prerrogativa no exige que ellos la validen, solo exige que tú determines y ejecutes sin pedir permiso, sin buscar consenso, sin requerir su comprensión. Cuarto, porque las aclaraciones suponen que existen frases sagradas que los harían valorarte, que hay una forma de narrar que por fin les abriría los ojos. Pero ya no la hay. No es que no hayas dado el discurso adecuado, es que no existen las palabras que surtan efecto. El conflicto no es de diálogo, el conflicto es de falta de estima, y ninguna aclaración va a remediar eso. Si tuvieran el deseo de valorarte, ya lo estarían ejecutando. No requerirían que les des un tutorial de por qué deberían hacerlo. Quinto, porque aclarar es cederles el mando sobre tu determinación. Es darles el campo de debatir, para interrogar, para polemizar en contra, y tu determinación de partir no es un pleito, es tu potestad soberana. Cuando aclaras, abres la brecha para que te juzguen. Y cuando te juzgan, te ves forzado a pelear, y cuando peleas, entonces te agotas. Pero si no aclaras, entonces no hay pleito posible. Solo está tu determinación y tu movimiento. ¿Cuántas veces has observado a las personas atrapadas en diálogos de cierre y se toman horas tratando de aclarar, y al concluir, la otra parte no captó nada o jura transformaciones que nunca va a volver a cumplir, cuando todo lo que debían hacer era retirarse sin decir palabra? Retirarse sin decir palabra no es falta de coraje, no es falta de cortesía, es honor personal. Es apreciarte lo suficiente como para no fundamentar tu potestad de alejarte de lo que te fractura.
Primero, retirarse sin decir palabra es ratificar tu propia valía. Es declarar: yo soy superior a este entorno, superior a este trato, superior a estar aguardando una migaja de estima. Y esa ratificación no requiere ser narrada. Cuando desapareces sin ruido, estás sentando tu valor sin pedir licencias, sin pedir aplausos, sin pedir que lo asimilen. Simplemente ratificas que eres superior y actúas por lo tanto. Eso es honor personal en su estado más puro. Segundo, retirarse sin decir palabra es decretar que tu paz no es un objeto de trueque, no está abierta a negociación, no depende de la validación de terceros. Tu paz es tu propiedad y blindarla no exige que aclares que es vital. Y cuando desapareces sin ruido, estás aclarando: mi paz es más vital que su confort. Mi equilibrio es más vital que su asimilación. Y eso no es soberbia, es instinto, es autocuidado. Tercero, retirarse sin decir palabra es renunciar al rol de persuadir a otros de tu valor. Tu importancia no es algo que requiere evidencias, no requiere defensas, no requiere narrativas, meramente existes. Y por el hecho de existir, ya eres valioso. Mereces ser tratado con distinción. Mereces habitar espacios que identifiquen esa importancia. Y cuando desapareces sin ruido, rechazas la noción de que quieres convencer a alguien de eso. No vas a pleitar tu valor, no vas a blindar tu potestad al respecto. Simplemente te mueves a espacios donde esto se da por sentado sin diálogos. Cuarto, retirarte sin decir palabra es blindarte contra el chantaje. Los diálogos de cierre son terreno fértil para el chantaje, para juramentos vacíos, para la culpa, para intentos de seducirte, para que te quedes. Y si honras tu determinación, si respetas tu urgencia de partir, no te expones a ese veneno, simplemente te retiras. Porque respetarte implica blindar tus determinaciones, implica no arriesgarlas mostrándolas a individuos que tienen interés en que retrocedas. Quinto, retirarte sin decir palabra es dictar una lección de impacto. Es demostrar que pisotear a alguien tiene efectos inmediatos, que ignorar el valor de alguien concluye en su pérdida total. Y esa lección es más contundente sin discursos, porque los discursos pueden ser refutados, ignorados, pero una retirada, un vacío, eso es imposible de refutar. Eso es un efecto real, físico e incuestionable. Sexto, retirarte sin decir palabra es condecorar tu agotamiento. Ya estás cansado de aclarar, de fundamentar, de intentar que te comprendan, y esa saturación es legítima. Y respetar tu saturación implica no obligarte a un diálogo adicional, implica otorgarte el permiso de simplemente largarte, sin el lastre de tener que narrar una vez más. Retirarte sin decir palabra no es flaqueza, es el heroísmo de apreciarte más que la opinión de quienes jamás te apreciaron. Cuando te retiras sin decir palabra, cuando meramente te evaporas, estás transmitiendo algo sísmico, algo que tus discursos jamás pudieron transmitir. Primero, tu retirada muda transmite que ya no requieres su visto bueno. Durante todo el periodo que permaneciste ahí buscabas su aplauso, su reconocimiento, su validación, pero cuando desapareces sin ruido, transmites que ya no la requieres, que tu determinación no fluctúa según ellos asimilen, coincidan o te den licencia. Simplemente determinaste y ejecutaste. Y ese es el mensaje más contundente. El mensaje de que por fin rompiste las cadenas de la necesidad de ser valorado. Porque hallaste algo más vital. Tu propia validación, tu propio aplauso, tu propio honor. Segundo, tu retirada muda transmite que tus barreras son muy sólidas. Y durante todo el periodo que permaneciste ahí, trazaste barreras con discursos. Dijiste que no permitirías ciertos actos, que urgían cambios y pisotearon esas fronteras una y otra vez. Porque tus barreras eran solo aire, no tenían efecto.
Pero cuando desapareces sin ruido, transmites que tus barreras ahora son de acero, que tienen efectos, que pisotearlas concluyen en perderte. Y ese mensaje instruye algo que todas tus quejas previas jamás pudieron instruir, que tus barreras van en serio, que profanarlas tienen un costo. Tercero, tu retirada muda transmite que tu equilibrio pesa más que su bienestar. Ellos estaban en su zona de confort contigo ahí, confortables con tu servicio, con tu aguante, que podían manejarte de cualquier forma y tú seguirías estático. Pero cuando desapareces sin ruido, demueles su confort. Les pruebas que tu equilibrio era más vital que sostener su bienestar. Y ese mensaje es más contundente porque las pruebas no eran tan sustituibles como suponían, que tu presencia sí tenía peso y que perderte ahora duele. Cuarto, tu retirada muda transmite de que no todos los vínculos son acreedores a una clausura protocolaria. Hay vínculos que edificaron algo, que tuvieron luces, que merecen el decoro de un diálogo final, pero también hay otros vínculos que solo succionaron, que solo desgastaron y que solo hirieron. Y esos no son acreedores a la gentileza de un adiós formal, no son acreedores a tus frases finales. Merecen exactamente lo que entregas cuando desapareces sin ruido, o sea, vacío, ausencia, efectos. Quinto, tu retirada muda transmite que aprendiste la lección. Sí, captaste la enseñanza. La enseñanza de que los discursos sin hechos son nulos. La enseñanza de que aclarar sin efectos es fuga de energía. Durante mucho tiempo intentaste transmitir con frases, aclaraste, fundamentaste, suplicaste y nada se movió. Pero ahora transmites con hechos, con ausencia, con efectos reales. Y ese estilo de transmisión es el único que realmente procesan. No porque sean perversos, sino porque las frases son sencillas de omitir. Pero un asiento vacío, una ausencia eterna, eso no se puede omitir. Tu retirada muda transmite todo lo que millones de frases jamás lograron transmitir. Cuando desapareces sin ruido, todo se transforma para ellos, pero más vital para ti. Primero se transforma tu vínculo con el remordimiento. Durante todo el periodo que permaneciste ahí, el remordimiento te gobernaba. Te sentías mal por querer soltar, por pensar en ti, por no otorgar una oportunidad más. Pero cuando desapareces sin ruido, algo se quiebra. El remordimiento pierde su garra, porque ejecutaste lo que el remordimiento te prohibía y sigues de pie y estás a salvo y notas que el remordimiento era ficticio, era inducción ajena. Porque si realmente estuvieras errando al partir, no experimentarías este alivio, esta serenidad. Entonces, el remordimiento se esfuma y en su sitio queda la lucidez de que partir fue lo mejor que pudiste hacer. Segundo, se transforma tu vínculo con tu propia importancia. Durante todo el periodo en que permaneciste ahí, tu importancia oscilaba según ellos te dieran ese valor. Pero cuando desapareces sin ruido, cuando tu partida no se apoya en su asimilación, recuperas tu importancia porque cesas de buscar tu valor en sus ojos. Cesas de tasar tu peso por un aplauso y hallas algo más macizo, tu propia identificación de tu importancia. Y ese valor nuclear es invencible. Es de tu propiedad y nadie puede arrebatártelo. Tercero, se transforma tu umbral de tolerancia futura. Porque ahora eres consciente de que puedes partir, de que posees el mando para distanciarte cuando algo no te aporta, de que no estás en una trampa y ese saber lo altera todo. Cuando alguien profana tus barreras, sabes que posees alternativas. Cuando alguien no te da tu sitio, entonces sabes que puedes retirarte. Ya no toleras lo que antes soportabas porque sabes que no tienes que hacerlo, porque verificaste que te puedes volver a largar. Cuarto, se transforma la óptica de los demás sobre ti. Cuando te retiraste sin decir una palabra,
Cuando simplemente te esfumaste, transmitiste algo. Transmitiste que no eres alguien que puede ser dado por sentado. Que no eres alguien que va a quedarse estático sin importar el trato. Y esa transmisión altera cómo otros se vinculan contigo. Se vuelven más precavidos, más atentos, porque saben que si no te dan tu sitio, te van a perder. Quinto, se transforma la paz que habitas. Durante todo el periodo que permaneciste en ese espacio que no te daban importancia, había una vibración constante de malestar, una inquietud, una premoción de que algo como que estaba roto. Pero cuando te retiras, cuando finalmente te distancias, esa inquietud se apaga y en ese sitio hay serenidad. La serenidad de habitar donde debes habitar. La serenidad de no estar permitiendo atropellos. Y esa serenidad es la prueba de que haberte largado fue lo mejor que pudiste hacer. Sexto, se transforma tu porvenir, porque ahora que te retiraste, hay un hueco, hay un gran vacío. Un vacío para realidades superiores, para individuos superiores, para espacios que sí te celebren. Mientras estabas atado ahí, no había cupo para nada superior. Pero ahora ese cupo está libre y puede ser ocupado por algo que realmente tenga peso. Cuando desapareces sin ruido, todo se transforma, todo prospera. La autonomía más intensa es esta. No requiero aclarar por qué me retiro de lo que me hiere. No requiero fundamentar por qué me distancio de quienes no me dan mi sitio. No requiero la asimilación de nadie para blindarme. Primero, esta autonomía te despoja de la carga de lograr que otros capten el punto. Has acarreado ese lastre por demasiado tiempo. El lastre de intentar que noten tu importancia. De intentar que identifiquen el agravio. De intentar que asimilen por qué quieres partir. Y ese lastre, créeme, es demoledor. Es malgastar energía en convencer a individuos que no desean ser convencidos. Pero cuando te despojas de ese lastre, cuando aceptas que no requieren asimilarlo, esa energía vuelve a tu ser. Esa energía ahora puede ser empleada en edificar tu nueva realidad, en restaurarte y en progresar. Segundo, esta autonomía te despoja de la espiral de oportunidades infinitas. Cada ocasión que aclarabas, cada ocasión que dialogabas de que te ibas a alargar, terminabas otorgando una prórroga más y esa prórroga se volvían meses, años, décadas, porque siempre existía un pretexto para otorgar otra prórroga, otra oportunidad. Siempre existían nuevas promesas, pero cuando desaparece sin ruido, esa espiral se destruye. No hay cupo para el chantaje, no hay oportunidad, no hay chance de que te seduzcan para quedarte una vez más. Solo está tu determinación, tu movimiento, tu partida. Tercero, esta autonomía te despoja de la culpa inducida. La culpa que experimentas no es biológica, es sembrada. Es plantada con alevosía por sujetos que se lucran de que te sientas culpable. Porque mientras experimentes culpa por largarte, te quedarás estático. Pero cuando desapareces sin ruido, cuando te autorizas a irte sin cargar ese fardo, te desatas. Notas que la culpa solamente era un espejismo y de que largarte no era traicionar, que blindarte no es ser ruin. Cuarto, esta autonomía te despoja de trabas para edificar algo superior. Mientras estabas enjaulado allí, no tenías cupo ni vitalidad para algo superior. Pero ahora que cortaste, ahora que te desataste, ese cupo existe y puede ser empleado en edificar vínculos que sí te den importancia, o en empleos que sí te estimen, o en grupos que sí te honren. Puedes emplear tu tiempo en evolucionar, en restaurarte, en reencontrarte cuando no estás siendo constantemente reducido. Quinto, esta autonomía te despoja de trabas para ser tu versión real otra vez. Ese espacio que no te daba importancia también te estaba deformando. Te estaba volviendo más diminuto, más silencioso, más opaco y paulatinamente estabas extraviando tu identidad. Pero cuando cortas, cuando te distancias, puedes retornar a tu centro, puedes evocar
quién eras previamente. Puedes rescatar lo que cediste. Puedes volver a irradiar sin vapor a que tu resplandor perturbe a alguien. La autonomía definitiva es esta. Lárgate sin decir palabra. No le debes aclaraciones a quien jamás valoró tu estancia. No le debes fundamento a quien jamás respetó tu esencia. Simplemente retírate en silencio, con honor, con estima propia, con la convicción de que estás ejecutando el acierto. Y cuando te retires, notarás que no requerías su permiso, no requerías su asimilación. Solo requerías tomar la decisión y distanciarte. Así que desaparece sin ruido y recupera tu libertad.